Estamos hablando con Roberto Cristófano, que es el secretario gremial de la Asociación Judicial de Lomas de Zamora. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, nosotros por lo menos te escuchamos y estamos saliendo al aire, así que nos cuentes un poquito este conflicto realmente que ya no tiene visto, porque realmente es increíble lo que está sucediendo con los trabajadores, no solamente los trabajadores judiciales. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo está hoy y cómo sigue, Roberto? Nosotros estamos, con el diálogo cortado desde hace ya un mes y 10 días. La última oferta que hizo el gobierno provincial fue de 16%, 16,7% para el primer semestre. Esto fue rechazado por el sindicato y el gobierno cortó el diálogo. El agravante de eso, Sí. de la situación del gobierno que plantea y pregona el tema de la búsqueda de diálogo, bueno, un discurso que cae en el vacío, digamos, y hace un mes y 10 días que está cortado el diálogo con nosotros. El agravante de eso es que comienza a desarrollar un camino de empezar a dialogar con un sector del Poder Judicial, que Sí. es el sector de los magistrados. Ajá. Los magistrados tienen una asociación civil que los agrupa, que no es una organización gremial, Sí. que representan a el 3-4% del Poder Judicial. Mira. Entonces, cuando cierra el diálogo con el sindicato, que representa más del 95%, nosotros representamos desde la escala, desde el secretario de Cámara hacia el ingresante. Sí. Lo representa la Asociación Judicial Bonaerense, el único sindicato reconocido. En esta área hay un único sindicato, viste que en algunas otras ramas hay más de un sindicato, nosotros tenemos uno único. Y el gobierno comienza, aparentemente, porque nunca lo hacen público formalmente, empieza a tener diálogo con el Colegio de Magistrados. Bien. Con una lógica más perversa, con una lógica muy jodida de creer que van a disciplinar a los trabajadores judiciales cerrando un acuerdo. Nosotros decimos que es una lógica muy empresarial. Creen que el juez es el CEO del Poder Judicial, no es así para nada. En nuestra departamental particularmente tampoco no es así, porque tenemos nosotros una excelente relación con una gran cantidad de jueces. Sí. Que acompañan el conflicto, que se sienten representados por la lucha que llevan los trabajadores. Claro. En última instancia nosotros entendemos que el laburo en el Poder Judicial es un laburo en equipo, que hay distintas funciones, y bueno, desde el juez hasta la ordenanza, digamos, se cumple una función adentro del juzgado. Claro. Bueno, el gobierno en este último tiempo ha tenido cortado el diálogo con el sindicato y ha desarrollado un diálogo con el Colegio de Magistrados, creyendo que de esa manera iba a intentar disciplinar el conflicto. Bueno, Ajá. El conflicto, todo lo contrario, sigue creciendo cada vez más. Nosotros en Lomas de Zamora esta semana desarrollamos un paro de 96 horas que culmina mañana con una gran movilización a La Plata, con más de 15 gremios estatales que nos vamos a movilizar en principio a la legislatura, porque el gobierno intenta convertir en ley el proyecto de emergencia administrativa del Estado provincial. Es una fachada legal, para contarle a los oyentes, simplemente que se conoce, digamos, porque tiene publicidad. Es una fachada legal para encarar ajustes en el Estado que implica despidos. Ajá. Una estructuración que implica despidos, achique de áreas. Bueno, se va a hacer una gran movilización de todos los sindicatos estatales a la legislatura, y después vamos a movilizar a la gobernación. Los judiciales llevando nuestro planteo, los médicos están en una situación similar, SICOP y otros sectores del Estado, llevando también los planteos sectoriales. Hay una conflictividad en todo el área del Estado de la provincia, en general, pero en el área del Estado de la provincia muy alta, y bueno, el conflicto de los judiciales es de lo más complejo, digamos, ¿no? Continúan creciendo, y bueno, nosotros planteamos que la solución la tiene el gobierno, o sea que tiene que volver al diálogo. Para que entienda un poco también la gente que se encuentra con este conflicto cuando va a los tribunales y no puede tener acceso a la justicia, como algunos reclaman esto, tampoco entienden esta paritaria que prácticamente le bajaron a muchos trabajadores, entre ellos ustedes. ¿Cómo está esta historia de la paritaria? ¿Cómo está el porcentaje? ¿Qué es lo que están pidiendo, no? O sea, nosotros estamos pidiendo una recomposición de un 45%. Eso es lo que inicialmente hemos planteado. El gobierno, el último ofrecimiento que hizo fue una recomposición de un 16,7% para el primer semestre,
con una pauta anual que ellos nos plantean, que ellos dicen que no pueden dar un aumento superior a un 25% anual porque tienen un cálculo de que la inflación va a rondar eso, algo desmentido por cualquier análisis económico de economistas de todos los colores ideológicos. Sí. Digamos, ninguno hoy está hablando que la inflación del año 2016 va a ser eso. Más allá de eso, nosotros nos plantamos en un planteo, digamos, que nosotros estamos pidiendo una recomposición del 2015, de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. Claro. ¿Y pero cuál es la idea política del gobierno, de la gobernadora Vidal, de desoír los reclamos de toda de estos trabajadores? ¿Cuál es la idea? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué vemos nosotros? Claramente el gobierno tiene una coincidencia con la línea nacional, que es, tienen una política de achicamiento del Estado. Claro. O sea, hay una lógica que es que el Estado tiene que ser más pequeño, tiene que ocuparse de menos funciones, Sí. y eso delegarse a las áreas privadas. Ahora, nosotros sabemos que eso implica desprotección de una parte de la población, o sea, porque el hospital público, la escuela pública, los tribunales en gran medida, concurre una parte de la población que que tiene cierta vulnerabilidad, que sufre, digamos, hay diversos motivos sociales que lo llevan a tener que acudir a ese servicio que brinda el Estado, y que a un servicio privado similar, como por ejemplo la educación o por ejemplo una prepaga, Sí. salud, no podría pagarlo. Entonces, la conclusión es que te queda una parte de la población sin poder curarse, sin poder educarse, sin poder tener un servicio de justicia de calidad. Eso es el camino peligroso que está recorriendo. En general, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia están en sintonía. Por supuesto. Entonces, lamentablemente nosotros percibimos que hay una coincidencia muy peligrosa en ese sentido, pero igual no profundizamos en eso porque nosotros tratamos de circunscribir el tema a la discusión salarial concreta, Exacto. la discusión del Poder Judicial concreta. Pero tienen el análisis hecho, porque ya lo quisieron hacer con los auxiliares y otros trabajadores, ¿no? Sí, Te quiere hacer una pregunta a mi colega Néstor, Roberto. ¿Cómo? Te va a hacer una pregunta a mi colega. Dale. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, dos consultas. La primera tiene que ver con qué planean, qué alternativas ustedes tienen respecto a cómo va a continuar la lucha en caso de que el gobierno siga sin dar respuestas. ¿Cuáles acciones están programando para el futuro? Te escucho muy bajito. Sí, la consulta tiene que ver con cómo podría continuar este conflicto en caso de no tener respuesta en el futuro. Este conflicto está recorriendo un camino peligroso de llegar a la paralización total del Poder Judicial. O sea, nosotros decimos, nos están empujando a un escenario que ninguno queremos llegar. No terminamos de entender cuál es el juego al que está jugando el gobierno de la provincia, porque nosotros los trabajadores somos los primeros que tenemos conciencia del daño que genera la paralización de la justicia, digamos, porque cuando los abogados se quejan, porque bueno, ahora presentaron un amparo o algo así por el tema de la situación en la justicia, los abogados son una parte, los trabajadores somos otra parte que sufrimos con este conflicto, pero el principal perjudicado es la ciudadanía. O sea, acá tenemos millones de bonaerenses que todos los días tienen que concurrir a tener un mejor servicio de justicia y se encuentran con edificios en desastrosas condiciones, se encuentran con trabajadores que están tapados de causas, con juzgados que están tapados de causas. O sea, nosotros tenemos, no sé, un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en los últimos años se duplicó la cantidad de fuerzas policiales. ¿Qué implica eso? Implica un incremento de la prevención del delito, de denuncias. Ahora, hay la misma cantidad de fiscalías que había antes de que se tome esta decisión en duplicar la cantidad de fuerzas de seguridad. Lo de duplicar la cantidad de policías puede estar bien, puede estar mal, lo podemos opinar. Ahora, es una realidad, una decisión que se tomó. Las fiscalías son la misma cantidad. Entonces, ¿qué implica? Que los mismos trabajadores están trabajando el doble que se trabajaba antes. Eso es por dar un ejemplo, digamos. Eso se da en el fuero de familia, en el fuero laboral, se da en todos los fueros.
Entonces, nosotros somos perfectamente conscientes de que este conflicto genera una preocupación y un daño en la población que necesita asistir a los tribunales, pero decimos que no nos queda otra porque tenemos hace 40 días, 45 días el diálogo cortado con el gobierno, y el gobierno está violando toda normativa laboral vigente que hay en la provincia de Buenos Aires, normas constitucionales que plantean, que resguardan el tema de la negociación colectiva, la negociación paritaria, y está violando esas leyes, sentándose con un sector que es ilegítimo, que no está reconocido por el Ministerio de Trabajo, y ninguneando al sindicato del sector reconocido. Entonces, digamos, ya el conflicto se está yendo de cauce, bueno, hace rato, y nosotros somos pacientes, nosotros somos moderados, racionales, o sea, desde el sindicato venimos promoviendo medidas de fuerza para tratar de visibilizar el conflicto. Todos los medios, por ejemplo ustedes ahora, nos sirven para contarle a la población qué está pasando, o sea que hay total voluntad de parte de los trabajadores de dialogar, pero el teléfono está cerrado. No hay ni charlas informales, ni comunicaciones informales. Es algo que no nos ha sucedido nunca. Esto hace muchos años, por lo menos que yo tenga conocimiento, no sucede que un gobierno tenga una posición tan autista, tan cerrada con respecto a las negociaciones salariales. Así que vamos camino a una paralización total. O sea, la semana que viene, si no hay convocatoria en lo que queda de esta semana, se va a profundizar las medidas de fuerza, lamentablemente. También hace poco se conoció unas declaraciones del ministro de Trabajo de la Nación acerca de incluir en la discusión paritaria, la mesa ya a nivel nacional, el tema de descuento a los días de huelga y también respecto a las licencias. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, te escuché la parte de los descuentos, la otra parte no te la escuché. Sí, las declaraciones que hubo por parte del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, respecto a incluir dentro de la discusión el tema de los descuentos por huelga y también las licencias, respecto a las licencias de los trabajadores. Nosotros, con respecto a los descuentos, solemos sufrir descuentos en los paros. O sea, en primer lugar es una violación al derecho de huelga, digamos, lo entendemos, pero en este conflicto en particular no hemos sufrido todavía descuentos. Pero en otros conflictos sí, digamos, se discute en cada momento la situación. Lo del tema de los descuentos es algo que la patronal, el Estado empleador, digamos, lo toma en determinados conflictos, apunta a no ir a la causa del conflicto, que es buscar el diálogo con los trabajadores y tratar de llegar a un acuerdo, y tratar de reprimirlo de una u otra manera, digamos, la represión el atacar el salario, como ha pasado, por ejemplo, con el paro de estatales, que ha llegado hasta la muerte de una compañera cuando fue al banco, una compañera auxiliar fue al banco y se encontró que tenía depositados 40 pesos porque el gobierno de Vidal le había hecho un descuento tremendo y le había dejado el salario en 40 pesos y se murió de un paro cardíaco. Eso pasó hace un mes y medio, o sea, en la provincia de Buenos Aires pasó, hace un mes y medio. Sí, le habían preguntado al presidente que no estaba en tema. De la lógica, digamos. Sí. Hola. Sí, no, recordamos la pregunta que le habían hecho al presidente de la Nación sobre la muerte del auxiliar, y que él dijo que no está en tema. Dijo que no estaba en tema, una falta de respeto, pero sí. Tremendo, o sea, tremendo. Por eso insistimos, los laburantes, la gente tiene una paciencia a toda prueba, digamos, porque esa respuesta, la verdad que fue una respuesta tremendamente... Sí, te la debo. Tremendamente agresiva en la situación que están viviendo los trabajadores estatales, porque todavía no cerraron la paritaria. Seguro. Así que, sí, son elementos que lamentablemente nos hemos acostumbrado en estos últimos meses a que se mencionen en muchos lugares, ¿no? El achique, el ajuste, el que tienen que cerrar determinados números para determinados sectores y para otros hay que ajustar para que cierren otros números, ¿no? O sea, seguro. Roberto, entonces reiteremos, por favor, cuáles son las acciones ya de esta semana. Nosotros tenemos la movilización de mañana a La Plata, de Tribunales de Lomas. Calculo que vamos a estar saliendo unos 300, 350 compañeros, vamos a estar participando de esa movilización en La Plata, nos vamos temprano, a las 8 de la mañana.
y movilizamos a la legislatura y a la gobernación. El viernes en asambleas en la departamental Lomas, esto también para contarle a la gente, la departamental Lomas tiene dependencias judiciales en Avellaneda, Lanús, Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown y Lomas de Zamora. Claro. Vamos a hacer asambleas en distintos lugares y se va a definir la continuidad hacia la semana que viene, que seguramente es de medidas en principio de paro y acciones departamentales. Hoy, por ejemplo, de Lomas marchamos a la delegación del Ministerio de Trabajo, presentamos una nota, nos recibió el delegado, solicitando al Ministerio de Trabajo la urgente convocatoria al sindicato para continuar las negociaciones. La semana anterior marchamos a la Municipalidad de Lomas, nos recibió el jefe de gabinete Viñuales, le planteamos nuestra situación, la posibilidad de que se interceda ante el gobierno de la provincia. Bueno, estamos en permanente movimiento para tratar de visibilizar el conflicto. Queremos una solución, los trabajadores somos los primeros que queremos llegar a una solución, pero la solución no tiene que ver con que nos bajen el salario, digamos, porque si aceptamos un 16% de aumento, estamos aceptando una rebaja de salario, con una inflación que está arriba del 35%. Bueno, Roberto, te mando un abrazo, gracias por esta explicación extensa y completa. Vamos a estar atentos y cuando quieras, ya sabes que tenés la línea aquí en AM 1380 para seguir difundiendo todas estas alternativas de una crisis que esperemos que se resuelva lo pronto posible. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahí estabas escuchando al secretario gremial de la Asociación Judicial Bonaerense, Roberto Cristófano. Néstor, bueno, no podemos decir mucho más de lo que ya sabemos, ¿no? Realmente el 16,5% de paritaria, no sé a dónde quieren llegar realmente, ¿no? Y aparte que ya estamos en el mes de mayo, ¿sí? Estamos transcurriendo el quinto mes del año, ya estamos en el famoso, cerca del segundo semestre famoso, y es increíble que todavía estemos discutiendo salarios. O sea, esto debería estar resuelto marzo, abril a más tardar. Es increíble que estemos en el mes de mayo y que ni siquiera se haya acercado a las posiciones. Pero vos fijate, más allá de esto, bueno, que ya ahí tomamos conocimiento, que lo venimos hablando, va a estar también la gente de ATE, auxiliares, SICOP, en esta movilización que van a hacer mañana a La Plata.